Los huesos de gigantes destruidos para ocultar la verdad. Veamos qué dice la historia y cómo se ha intentado ocultar, pero antes, para comenzar y poneros en situación, escuchemos este fallo. En 2015, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó al Instituto Smithsonian, debido a una demanda hecha por la Institución Americana de Arqueología Alternativa, a liberar documentos clasificados que demuestran la existencia de humanos gigantes en el continente americano. En el juicio, varios miembros del instituto llegaron a admitir documentos que mostraban la destrucción de miles de esqueletos que iban de los 2 a los 4 metros de altura. El punto álgido de la demanda fue cuando se expuso un fémur de 1,30 metros de alto como prueba que se supone fue sustraído por un miembro del Instituto Smithsonian, el director en aquel momento de la AIAA, Hans Gutenberg. Desde diferentes rincones del planeta y desde tiempos ancestrales, provenientes de arqueólogos, expedicionarios, descubridores, tribus o autóctonos de diferentes zonas, nos llegan en numerosas ocasiones cuando estos relatan sus viajes, expediciones, descubrimientos o vida cotidiana, historias y leyendas que aseguran que la Tierra estuvo alguna vez gobernada por gigantes. James Bierria, quien estudia el fenómeno desde hace más de 20 años en Estados Unidos y que trabajó en el documental En la búsqueda de los gigantes perdidos para History Channel, afirmó sin dudas: los masones, roscacruces, los teósofos, los documentos religiosos, incluyendo la Biblia, grandes místicos como Rudolf Steiner y Edgar Cayce e infinidad de tradiciones orales indígenas sostienen y creen que los gigantes existían. Todos los exploradores de las Américas, Francis Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Hernando de Soto o John Smith, describieron que al encontrarse con los nativos también encontraron gigantes. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Ciertamente, una de las mayores controversias que existen en nuestra prehistoria se fundamenta en la polémica, viva aún hoy en día, sobre si existió una raza de gigantes que habitó nuestro planeta. Aunque se han hallado esqueletos de dimensiones enormes en numerosas partes del mundo, para entender mejor el momento en que nos encontramos en todo este asunto y el porqué de cómo hemos llegado hasta aquí, se hace indispensable recordarnos que en relación al origen del hombre americano, básicamente existen dos líneas teóricas reconocidas: la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. Mientras la primera afirma que el hombre americano se originó en el mismo continente como resultado de la evolución y tiene como representantes de su modelo teórico Antonio León de Pinelo, ya en el siglo XVI, y a Florentino Amegino en el año 1869. La segunda, la inmigracionista, de la que posteriormente derivarían otras, fundamenta los orígenes desde los nativos en la migración desde otros continentes, siendo sus primeros exponentes los científicos Max Hull y Allen Hordlicka y Ales Hrdlicka. Así pues, mientras Florentino Amegino, defensor del modelo autóctonista, creaba su modelo mediante una tabla de evolución del hombre en el continente americano, e incluso otros antropólogos aportaban otras hipótesis donde intentaban demostrar que en el mundo existían 8 cunas, y una de ellas se hallaba justamente en América. Ales Hrdlicka, defensor de la teoría inmigracionista, se preparaba para presentar la suya y para refutar las de sus oponentes, y así sucedió. Cuando se encontraron en el Congreso de Buenos Aires en el año 1910, Amegino no lo tenía nada fácil, ya que Ales llegó a ser considerado una de las personalidades fundacionalistas de la antropología mundial. A lo largo de su carrera visitó todos los yacimientos mundiales de los restos del hombre fósil: India, Ceilán, Australia,
China exploró las necrópolis indias en Perú, México y toda América Central, donde reunió una colección para el estudio de más de 3.000 cráneos, deseando obtener las pruebas suficientes sobre el origen asiático de los indios americanos. Para el antropólogo checo solo existía una posible explicación y argumento conveniente acerca del origen de estos nativos. Los antepasados de todas estas tribus llegaron al continente tras cruzar el estrecho de Bering, y fue en esto en lo que se basó para refutar a su oponente Amegino, además de argumentar que la evolución de los simios en América se había detenido a un nivel muy bajo. Los argumentos, junto al hecho de que las evidencias fósiles presentadas por Amegino fueran erróneas, hizo que la comunidad científica acabara por darle la razón. Pero, ¿qué sucedió en Estados Unidos mientras la comunidad científica se debatía intentando encontrar los orígenes del pueblo americano? Pues que empezaron a hallarse vestigios y esqueletos anómalos que no encajaban en la teoría ni en los estudios del aclamado Hrdlicka. Empezaron a aparecer junto a túmulos funerarios y cementerios esqueletos gigantes, a menudo con cráneos hiper elongados. El periódico New York Times, de entre otros muchos donde se recogieron los hallazgos, en el año 1868 informaba que trabajadores de la compañía Sun Rapid Wither, dedicados a las excavaciones para una construcción de una presa en el río Mississippi, desenterraron un esqueleto gigante incrustado en una enorme roca de granito. Los restos del esqueleto, que estaban completamente petrificados, medían 3,5 metros de altura. En el año 1871 se publicaba que en Petersburgo, Virginia, los trabajadores que participaban en los trabajos de la construcción de la vía férrea encontraron una tumba que contenían los esqueletos de lo que parecía nativos americanos de una raza perdida. Los cuerpos exhumados eran increíblemente grandes y analizando uno de los fémurs encontrados se determinó una probable estatura de entre 2 a 3 metros. En el año 1897, otro artículo informaba que cerca de Maple Creek, Wisconsin, se descubrieron 3 colinas funerarias, una de las cuales estaba abierta, dejando a la vista un esqueleto de 3 metros de altura. En el año 1912 se publicaba que un equipo de arqueólogos de Velot College, en una excavación en el lago de Levant, descubrieron 200 montículos efigies, propios de la cultura que se cree prehistórica americana, 1000 años antes de Cristo, junto con 18 esqueletos de un tamaño enorme y con cráneos alargados, imposibles de catalogar con nada conocido. Así pues, tras hacerse cargo el gobierno y los filántropos de la arqueología americana, a principios del siglo XIX, el sistema puso en marcha la política de negar la existencia de cualquier evidencia, y fue durante el reinado de Hrdlicka, conservador de antropología del Smithsonian, cuando se vivió la mayor época de negación de estos hallazgos. El científico se dedicó a menospreciar a estos descubrimientos y achacándolos a la voluntad de creer de los antropólogos aficionados. Las informaciones que con frecuencia llegaban a su oficina sobre la existencia de una posible raza de gigantes. ¿Y todo esto por qué? Nos preguntamos, ¿no? Para Vieria, el investigador independiente de nuestra intro, hay un razonamiento muy simple, pero a la vez tremendamente importante, y es que con estos hallazgos sería imposible defender la teoría de la evolución de Charles Darwin, la cual explica de una forma lógica y temporal la evolución de todos los seres vivos, ya que estos hallazgos rompen la cadena de la evolución y por lo tanto deberíamos cambiar la historia del hombre tal y como la conocemos. Sea como fuere, y conocidos los hechos, se hace inevitable no rescatar un par de noticias que hemos encontrado y que quizás nos aclaren algo más acerca de todo esto. En el año 2005, Richard Steinberg, ahora ex empleado del Instituto Smithsonian, declaró en el Wall Street Journal
que llevaba un tiempo intentando averiguar cómo salvar su carrera científica. Pero ¿por qué estas declaraciones en medio de una entrevista trivial? Parece que la bomba de Sternberg, editor jefe de una revista independiente publicada en el Museo Smithsonian, estalló cuando se decidió incluir un ensayo de revisión del doctor en biología de la Universidad de Cambridge, Stephen Meyer, en el que se criticaba duramente ciertos aspectos del darwinismo. El resultado no fue otro que la expulsión directa y el rechazo de sus compañeros de trabajo. Finalmente, y después de más de un siglo de una gran mentira, la verdad sobre nuestros verdaderos antepasados se revelará al mundo.